Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, este espacio de Cadal TV, en el cual nos proponemos reflexionar, analizar y opinar también sobre la realidad de América Latina. América Latina y el Caribe, que se han convertido en la región más hostil del planeta. Por supuesto, ha contribuido la pandemia del COVID-19 con restricciones a las libertades, con legislaciones, con gobiernos que se han convertido en gobiernos autoritarios, inclusive cerrando fronteras, no solo fronteras externas, sino también limitando el tránsito de las personas. Y quienes la han pasado mal en este tiempo y la siguen pasando mal son los defensores de los derechos humanos y las asociaciones civiles, aquellas que los respaldan. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo estamos viviendo en esta región, en esta parte del mundo, en la cual 3 de cada 4 incidentes que tienen que ver con la vida humana se cometen aquí, sí, en América Latina? El Freedom House ha confeccionado un informe que es esclarecedor por un lado, pero es agobiante por el otro, porque revela esa realidad, cuenta esa realidad. Gerardo Bertín es vicepresidente de programas internacionales de Freedom House y estamos en contacto con él. Hola, Gerardo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo en este programa y muchas gracias por darle luz a este informe que acaba de lanzar Freedom House. Al contrario, muchas gracias por recibirnos de algún modo en Washington. Gerardo, ¿por qué se produce este retroceso en materia de derechos humanos? Es una buena pregunta, Jorge, y creo que coincide con lo que tú decías al inicio, que en los últimos 15 años, Freedom House, como tú sabes, monitorea el alcance de los derechos políticos y libertades civiles. Ha encontrado un deterioro global de la democracia y al mismo tiempo un incremento en las tendencias autoritarias. Parte básicamente de la respuesta tiene que ver con ello. Lo otro es que definitivamente muchas democracias, incluyendo las latinoamericanas, no han invertido realmente en garantizar las condiciones para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan sus derechos políticos y libertades civiles. Y pues nos encontramos en un momento, como tú decías, bastante agobiante, porque habíamos pensado que el ciclo de las dictaduras militares de los 80 nos habían dejado lecciones, pero hemos regresado de una forma mucho más compleja, en el sentido de que los gobiernos autoritarios, si bien no son militares, se comportan como tal y han aprendido de las democracias y están utilizando muchas de las herramientas para continuar cerrando el espacio no solamente de los activistas de derechos humanos, pero de esas asociaciones que velan y monitorean los derechos humanos en los distintos países. En el informe se nota que ha habido un retroceso en El Salvador, pero seguimos lidiando con lo que ocurre en Nicaragua y lo que ocurre en Venezuela. Así es. El estudio de Freedom House se ha enfocado en 2 estudios de caso, allá del informe regional, que es una mirada macro a lo que está ocurriendo en la región, desde México a la Argentina, pero paralelo a ello ha hecho 2 estudios de caso de los 2 casos más singulares en la región, no solamente por el tema de la migración y los refugiados, que son Venezuela y Nicaragua, sino porque se ha creado un nuevo grupo, que son los defensores de derechos humanos en exilio. Y son aquellas personas, activistas o miembros de organizaciones civiles que han sido forzados a salir de su país, en el caso de los venezolanos a Colombia y en el caso de los nicaragüenses a Costa Rica. Y pues este estudio se enfoca en estos 2 casos. Definitivamente hay otros casos que quizás vamos a seguir monitoreando en el futuro. Ahí estaría El Salvador, definitivamente, Guatemala, Honduras. Ciertamente el caso de México es un caso muy interesante, no solo por su propia condición, donde los periodistas
para utilizar uno de las categorías de defensores y defensoras de derechos humanos, es el país más peligroso para periodistas, pero es un país de tránsito de muchos de estos defensores cuando están saliendo de sus países, en particular Estados Unidos. Entonces, México es un caso interesante. Brasil es otro caso interesante, no solo porque es un país enorme, pero también porque tiene fronteras con distintos países sudamericanos. Y ciertamente queremos resaltar distintos grupos de defensores, en particular en el caso de Brasil, aquellas personas que se identifican como LGTBI, por ejemplo, o las personas que no son necesariamente, que se identifican como afro-brasileros. En fin, estos son otros casos, pero sí, Freedom House se ha enfocado esencialmente en los dos casos ilustrativos de lo que está pasando con los defensores y defensoras de derechos humanos en exilio, una vez que salen de sus países. Es interesante el caso de Brasil porque, hay exiliados políticos, pero no hay exiliados por desastres naturales. Y en Brasil los ha habido después del incendio de la Amazonía, sin ir más lejos. Así es. Y definitivamente, desde el punto de vista del concepto de defensores de derechos humanos, el informe utiliza el concepto de Naciones Unidas, que es un concepto amplio, pero al mismo tiempo específico, donde están obviamente periodistas, activistas, artistas, grupos étnicos, obviamente grupos vulnerables. Y Brasil es un caso interesante porque aparte del colectivo de LGTBI están también los indígenas brasileros, que de una u otra forma son defensores, no solamente de sus tierras, pero también de ciertas tradiciones culturales. Y el informe regional en particular se enfoca en estos grupos y genera una especie de un análisis inicial, y por eso Brasil se convierte también en un país interesante. También mencionaría Brasil y otros casos con el tema específico de ser mujer y ser defensora de derechos humanos, y qué implica, que es algo que también el informe regional ha empezado a tocar, pero hay mucho más que analizar e investigar en estos distintos grupos dentro de lo que es los defensores de derechos humanos. Sobre todo ser mujer y ser indígena. Y también ser afro, definitivamente, y aún más en exilio. Esas son las distintas dimensiones que el informe trata de analizar, y por eso te pareció cuando leíste el informe agobiante, porque tiene distintas capas de cómo analizar un tema que hubiéramos querido que esté, digamos, en otro nivel, pero lastimosamente las condiciones en muchos países han forzado a estos activistas y defensores de derechos humanos a establecer otras raíces afuera de su país, y tratamos de analizar qué pasa cuando estos defensores cruzan la frontera y qué es lo que enfrentan también, ¿no? Gerardo, ¿están preparados los países y sobre todo las sociedades para recibir a estos exiliados por razones que tienen que ver con violaciones o amenazas contra sus vidas, contra sus familias? Es una excelente pregunta, Jorge, y la respuesta corta es no, aunque los dos casos que hemos analizado se generan en quizás los dos países más adelantados en derechos a refugiados y migrantes, que son Costa Rica y Colombia, quienes sus gobiernos han generado asistencia temporaria y hay procesos para que los exiliados puedan quedarse. Lo que sí no está claro es la atención específica a estos defensores de derechos humanos que vienen con un montón de bagaje, no solamente trauma psicológico, pero qué le va a pasar a la familia, voy a poder continuar trabajando el tema de defensoría en exilio, cómo me ubico o me vinculo a organizaciones que están haciendo lo mismo. Entonces, la respuesta corta, por eso te decía, es no. Y a pesar de que estamos hablando de dos casos de países recibidores, que son Colombia y Costa Rica, donde ha habido más avances básicamente en
en temas migratorios y refugiados. La sociedad tampoco está muy lista porque en los dos casos conversamos con personas que se han exiliado y mencionan temas de xenofobia, discriminación, no solamente por cómo hablan distinto, sino cómo lucen, obviamente. Ciertamente no hay servicios integrados. Hay unos datos que hemos mencionado en los estudios que el gobierno no ofrece ningún servicio integrado a estas personas, tampoco lo hacen las organizaciones internacionales, así que hay mucho por hacer y creemos que este es un problema que está para quedarse, pero que tanto la sociedad civil como los gobiernos y otros grupos internacionales deberían tener un trato especial a estas personas porque están escapando básicamente el mero hecho de defender el espacio de los defensores de derechos humanos y la democracia. Pero sigue existiendo el prejuicio, viene a robarse o a quedarse con mi trabajo, viene a cometer delitos. Así es. Aunque te voy a decir que tanto en Colombia como en Costa Rica se han formado redes, son todavía incipientes, pero son efectivas, que están empezando no solo a concientizar a la población en general, pero a ofrecer servicios específicos a los defensores de derechos humanos. Si lee tu audiencia el informe, verás que hemos resaltado el rol de las universidades, tanto en Colombia como en Costa Rica, que tienen un rol importantísimo en ofrecer asesoramiento psicológico, pero también en el caso de Colombia se están ofreciendo programas de capacitación, todo con este objetivo de generar mayor tolerancia a este nuevo fenómeno que es no solamente la migración y los refugiados, sino también aquellos que escapan obviamente por sus creencias que están en contra de los gobiernos autoritarios que se han asentado en sus países. En el informe se hace hincapié en dos ítems. Uno es la revisión médica, la otra es la revisión psicosocial, como se la llama allí. Pero también existe, esa dificultad que tiene cualquier inmigrante, ya no digo exiliado, desde conseguir empleo, no solo seguir con su lucha por la defensa de los derechos humanos, hasta abrir una cuenta bancaria, hasta conseguir alojamiento y hasta al no tener una cuenta bancaria y no conseguir empleo, enviarle remesas a la familia que queda en el país de origen. Así es. Y en el informe está muy bien trazada esa ruta o esa secuencia que tú has mencionado, porque vamos avanzando junto a los defensores cuando toman la decisión de salir de su país. ¿Qué pasa? Es una decisión bastante rápida, a veces ni siquiera se consulta a la familia, y luego al llegar tienen que estar pendientes no solo de regular su estadía, y como tú dices, de generar obviamente algún tipo de recurso para sobrevivir. Hemos analizado un par de casos en Costa Rica en particular que hay una especie de servicio de protección que está siendo financiado por los europeos. Sin embargo, tiene un límite de 40 familias o 40 personas y tienen una línea de espera, ¿no? Lo bueno de esto es que ha generado también redes de colaboración alrededor. Los mismos defensores de derechos humanos han formado organizaciones en defensa de los exiliados. Entonces está empezando a generar obviamente una red, pero no basta, Jorge. Realmente es un problema que nadie lo esperaba y aún más básicamente que ni la sociedad ni el gobierno tienen todavía la suficiente capacidad para responder efectivamente a todas estas necesidades que tú has mencionado, que por eso hablamos de un servicio integral que incluye no solamente el servicio psicosocial, sino también algún tipo de servicio de capacitación, de reinsertación en la sociedad nueva. Y por qué no, muchos de ellos han seguido trabajando la temática desde el exilio en defensa de los derechos humanos. Y eso es lo que queremos, que realmente no pierdan, porque muchos de estos son activistas con mucha experiencia y mucha pasión sobre el tema de libertades y defensa de los derechos políticos y sociales. ¿Hay camino de retorno cuando se ve que la situación en los países, Venezuela y Nicaragua, sin ir más lejos, es cada vez peor?
Sí, en efecto, hicimos un par de preguntas relacionadas a ello. Creo que en el caso nicaragüense sigue habiendo esa esperanza de regresar algún día. En el caso de los venezolanos, como que utilizan a Colombia más como una plataforma de salir a otras partes, pero obviamente este es un análisis muy generalizado. Pero también en los casos donde hay retorno, y tenemos un pequeño capítulo en el informe regional que habla de qué pasa cuando un exiliado de derechos humanos decide regresar a su país. Y definitivamente no es un proceso fácil porque tampoco existe servicios en su país para garantizar o acompañar la reinserción a su país. Entonces es en ambas vías y creo que hemos hecho una serie de recomendaciones en el informe, no solamente hacia el gobierno, hacia los donantes, organizaciones internacionales y otras, para que vayan fortaleciendo estos sistemas tanto en el país receptor como en el país de origen, que en muchos casos hay algunos defensores y defensoras que deciden regresar a sus países porque la familia no está con ellos, porque de una u otra forma no se sienten cómodos en un lugar extraño, así que, pero definitivamente son también vulnerables al regreso. Gerardo, ¿se puede establecer un paralelo con Cuba, con los cubanos exiliados que finalmente se quedaron en los lugares de exilio, especialmente en Florida, en Miami? Definitivamente, esta es, digamos, la segunda parte de lo que fue el exilio cubano y lo que sigue siendo el exilio cubano. Recientemente, como tú bien conoces, ahora en Cuba los artistas y la expresión artística está siendo reducida básicamente y uno lee y escucha de las prisiones que están teniendo chicos de 15, 16, 17 años, porque ese es lo único que queda básicamente en Cuba para combatir, obviamente, a una de las dictaduras más viejas que existen en el continente. Y estamos viendo un poco lo mismo que está pasando en lugares como Nicaragua. La dictadura de Ortega y Murillo acaban de confiscar todas las universidades nacionales. En el caso de Venezuela, la salida fue mucho más rápida, obviamente, y pues lo poco que queda, obviamente, siguen haciendo bulla, obviamente siguen haciendo ruido, pero ya el gobierno y el régimen de Maduro prácticamente ha cerrado los espacios de expresión, y pues, pero lastimosamente tenemos 3 Cubas ya en el hemisferio y pueden haber otras más que están rápidamente entrando en esa tendencia de seguir cerrando los espacios al extremo de lo que ha cerrado Venezuela, Nicaragua o Cuba. Hay grupos de extrema derecha en América Latina que se oponen terminantemente a la inmigración, sea legal o ilegal. Sí, el informe no, digamos, no detalla eso, pero definitivamente existen grupos opuestos en general a la migración. Ciertamente hay una ola tendenciosa vinculada a los grupos religiosos, obviamente, que tienen mucha intolerancia, particularmente a ciertas comunidades, por ejemplo, la comunidad LGTBI, por ejemplo, a las mujeres, obviamente. Y pues es un fenómeno que también está ocurriendo no solo en América Latina, sino en lugares como Estados Unidos, Canadá, en Europa, obviamente, y es una de estas olas globales, obviamente, que está afectando no solamente las olas migratorias y de refugiados, pero definitivamente el trabajo de los defensores de derechos humanos. Gerardo, en 20 años que has trabajado en gobernabilidad democrática, defensa de los derechos humanos, corrupción, ¿este es el peor momento? Es un ciclo, obviamente, que está todavía incierto. Creo que la tercera ola democrática que empezó con mucha esperanza en los años 80 definitivamente ha llegado a su ciclo final. La pregunta que yo me hago es si habrá una cuarta ola y cuándo llegará esta cuarta ola. Pasa también que en este caso no es solamente la región que está atravesando esto, sino estamos viendo
en lugares donde nunca hubiéramos pensado básicamente que estuviéramos hablando sobre estos temas. Y incluyo definitivamente Estados Unidos como un ejemplo. Y pues espero que esta ola empiece a resaltar, obviamente, pero definitivamente es un momento bastante inédito, yo creo, en la humanidad. Salimos de la tercera ola con pompas y platillos porque derechos humanos estaba básicamente encima de la agenda política y de activismo, y hoy nos vemos básicamente con aquella realidad de que los espacios de derechos humanos, lo que se llama en inglés el accountability o la rendición de cuentas y el desmedro básicamente a los valores democráticos y humanos están básicamente por los suelos y en lugares impensables. Así que sí, tengo todavía la esperanza porque hay resiliencia, como estamos viendo en muchas de las historias que resaltamos en el informe de defensores, y eso me hace pensar de que estamos empezando un nuevo ciclo donde vamos a revalorizar, obviamente, derechos humanos y ponerlos más a la práctica, porque lo que hemos aprendido es que la democracia hay que reinvertirla, hay que cuidarla. Los gobiernos autoritarios, a menos que sean por un golpe de Estado, no llegan de la noche a la mañana, es paso a paso. Eso es lo que ha pasado en Venezuela, eso es lo que ha pasado en Nicaragua, y pues tenemos que cuidar eso de los pocos, las islas de esperanza que yo llamo básicamente en la región. Ahí está Costa Rica con todas sus imperfecciones, está Uruguay con toda su imperfección. Definitivamente tenemos todavía momentos que pasar, la elección de Brasil, la elección de Colombia, en fin, pero definitivamente es un momento inédito. Ojalá que pronto rompa la ola y nuevamente se reivindiquen los derechos humanos en América Latina y en el mundo. Gerardo, ha sido muy amable, muchísimas gracias. A ti, Jorge, y realmente un placer estar contigo y tener esta conversación. Gracias. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos en esto que es Cuarto de Hora, programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.